Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 77, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Eternidad. Eso era lo que Ewald estaba mirando. La eternidad en lo alto de una torre, rodeada de una cortina de llamas. Sus pensamientos estaban perfectamente claros, así que comprendió que aquello no era la torre del reloj. El mundo inmóvil que lo rodeaba era una pintura del pasado, que volvía vida en las profundidades del sueño. Sin embargo, era difícil percibir alguna sensación de vida en aquella escena. Nada se movía, ningún sonido rompía el silencio, nadie entraba de la torre. Ni siquiera podía saber cuándo el sol se alzaba en el cielo o cuándo era reemplazado por la luna. Debido al fuego que rodeaba el edificio, la habitación estaba iluminada sin importar la hora del día. Como eran llamas, la luz que proyectaban oscilaba constantemente, y sin ese movimiento podría haber pensado que aquel lugar estaba congelado en el tiempo. Aparte de eso, hacía frío. Hace un frío terrible. Uno podría pensar que estar rodeado de fuego convertiría este lugar en un horno. Pero por el contrario, la temperatura ambiente bajó mucho por debajo de los 0 grados. En el pasado, había dormido algunas veces al aire libre sin siquiera una manta, y había sido casi imposible dormir debido al frío. En este mismo momento, estaba pasando por una experiencia, no se movía, y ni siquiera estaba realmente aquí, pero podía sentir el frío impregnando su cuerpo, filtrándose a través de su piel y devorando hasta el último rastro de calor que se sentía como si le hubieran quitado los huesos, los hubieran metido en un congelador y luego los hubieran vuelto a poner dentro de él. Como no tenía un cuerpo, no podía rechinar los dientes, pero aún así se sentía demasiado real para él. Y, como último testimonio de lo frío que hacía, unas nubes blancas se elevaban en el aire antes de disiparse. Lentamente, de forma constante, siempre a la misma distancia por toda eternidad. Eran producidas por la única fuente de calor de la habitación, la única persona viva y que respiraba en este pequeño mundo cerrado. Allí estaba ella, tendida en el suelo. En realidad, no se parecía a las damiselas de los libros ilustrados. A diferencia de ellas, estaba cubierta con una armadura desde la cabeza hasta los pies. El resplandor vacilante de llamas se reflejaba en la superficie metálica y era como si la hubieran envuelto suavemente en luces azules. No podía ver su rostro con claridad debido al casco. Solo se veía su voz. Tenía las manos unidas sobre el pecho, como si la hubieran enterrado para siempre. Pero ella estaba viva, seguro. Su pecho subía y bajaba muy levemente, o era una ilusión creada por la luz parpadeante. Pero la niebla que escapaba de su boca no era una alucinación. Llevar una armadura completa en el suelo frío y duro no podía ser cómodo, y sin embargo, ni siquiera se movía ni se despertaba. Dormía profundamente, desde que él recordaba. Sí, ¿cuánto tiempo llevaba aquí? El tiempo no parecía pasar. Pero incluso si le hubieran dado una manera de rastrearlo, debió haber permanecido dentro de esta torre durante un tiempo insoportablemente largo. Después de todo, un sueño podía durar para siempre. En realidad no podía recordar lo que había estado sucediendo antes de quedarse dormido. A veces, se preguntaba si no había soñado toda su vida y si la realidad no era esta torre donde no existían la noche y el día. Pero inmediatamente se corregía a sí mismo. Después de todo, mientras ella estuviera aquí podría olvidar el tiempo que habían pasado juntos. Él sabía que su verdadero yo no estaba allí, frío y envuelto en plata y hierro. Ella era más cálida que el sol. Aunque no sabía por qué, tenía esa certeza. Deseaba poder quitarle la armadura para que estuviera más cómoda, pero no tenía manos para hacerlo. Del mismo modo, aunque compartían la misma eternidad, ambos no podía tocarla, no podía hablar con ella, solo podía contemplarla. Era una sensación terrible que lo carcomía en su soledad. Había estado solo desde que tenía memoria, así que ya debería haberse acostumbrado. Nunca se había quejado de la soledad, ni siquiera consigo mismo. Pero ahora la tenía a ella. Había pasado menos tiempo con ella que con otras personas que no le importaban, pero le costaba recordar cómo había sido vivir sin ella. Al repasar su propia vida de cabo a rabo había descubierto algo que no entendía. Cuando abrió los ojos, quiso verla. Cuando comía, quería comer con ella. Cuando pensaba en el futuro, quería imaginársela en él. ¿Cómo se llamaba ese sentimiento? Cualquiera que fuera su nombre, lo odiaba. Antes podía pensar en sí mismo, en primer lugar, pero ahora sentía que su vida dependía de ella. Nunca había pensado que pudiera control sobre sí mismo.
Su instinto y su razón le gritaban lo peligroso y descuidado que era eso. ¿Cómo podría sobrevivir si dependía de alguien más que de sí mismo? ¿Cómo poder olvidar todas las lecciones que había aprendido a lo largo de los años? ¿Cuándo bajó la guardia? ¿Por qué se sentía así? Odiaba esa sensación, pero también odiaba odiarla. Se sentía como reabrir la misma herida una y otra vez, ensanchándola un poco más cada vez. Se convirtió en una horrible cicatriz, no pudo evitar rascarla, haciendo que todo fuera en vano. ¿Por qué le importaba tanto? Lancer se iría tarde o temprano, lo sabía. Era exactamente lo mismo que esta falsa eternidad a la que estaba atrapado. Era el pasado, el resultado ya estaba grabado en piedra. Finalmente, el sueño terminaría. Cuando eso sucediera, tendría que enfrentarse a Brynhilde nuevamente. Lo deseaba tanto, pero también lo temía. No entendía lo que le estaba pasando y eso le asustaba. Y la última vez, por fin había tenido suficiente miedo como para ponerle un freno. Pero, no importaba cómo lo justificara, sabía lo que había hecho realmente. La había alejado con todo su ser. Comprendía que la había lastimado. En esta eternidad solitaria, solo su amargura le hacía compañía. Sin ningún lugar a donde huir, se había examinado a sí mismo de nuevo, pero bajo una luz diferente. Tenía miedo, de todo. Asustado de sus sentimientos. Miedo de la verdad. Y sobre todo, tenía miedo de volver a enfrentarse a ella. Tal vez ella no le hablaría como antes. Tal vez él la había enojado y no lo perdonaría. ¿Quería él que lo perdonaran? ¿Eso no implicaría que él aceptaba lo que ella había dicho? ¿No había alejado por alguna razón? Pero simplemente no lo sabía. Ya no estaba seguro de nada. Las cosas solían ser más sencillas. No había sabido nada más que luchar y nunca le habían explicado nada. Pero por cada que se le había presentado, había disparado una bala. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Esos no eran enemigos a los que pudiera matar y ninguna magia en su arsenal podía protegerlo. ¿Cómo se suponía que iba a deshacerse de ellos? Intentar encontrar la respuesta había mantenido su sangre hirviendo dentro de esa fría torre. Pero al final, se dio por vencido. Era lo mismo que darle vueltas a las emociones. Cuanto más buscaba, más desesperanzador parecía. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Por qué era él el único que luchaba con eso? Era injusto, ¿por qué no podía ser menos complicado? Para saber si has encontrado algo o no, tendrías que saber, nunca la había dejado terminar esa frase. Él ya sabía lo que ella había estado a punto de decir. Lo sabía, pero su cerebro no podía deletrearlo. No podía aceptarlo, aunque sentía que lo entendía. Lo que ella había dicho ten ser una tontería. Había hablado de su padre y de ese maldito reloj. Este último no era nada importante. Era solo un trozo de chatarra que había guardado simplemente porque qué valor sentimental. Ni siquiera podía recordar dónde lo había encontrado. ¿Dónde lo había encontrado? Es el tesoro que tu padre apreciaba. Su padre. ¿Había habido alguna vez alguien así en su vida? Naturalmente, había nacido como cualquier otra persona, por lo que debía tener un padre y una madre. ¿Pero qué podía saber él de esas personas? Seguramente no querían cuidar a él. El lugar en el que había pasado su infancia no había sido amable, así que no podía culparlos por eso. No les guardaba rencor. Nunca habían existido en lo que a él respectaba. Los primeros adultos que recordaba haber conocido le habían puesto una pistola en las manos y le habían dicho que luchara. Ella afirmó haber visto sus recuerdos, pero él no podía recordar ningún evento de ese tipo, por lo que ella tenía que estar objetivamente equivocada. Esta era la conclusión a la que había llegado, y sin embargo no podía estar completamente satisfecho con ella. Aunque debería ser él quien tenía la razón, eso no le trajo ninguna tranquilidad. Eso debería haber sido lo último, pero no parecía poder seguir adelante. Algo no estaba bien. Fue porque había tensado su relación con su sirviente. Él no había querido lastimarla, solo tenía que decirle que estaba equivocada, ¿verdad? No, no fue eso. Por supuesto que le dolía, pero ¿por qué era capaz de sentir eso? ¿Y por qué había reaccionado tan violentamente en primer lugar? ¿Porque tenía miedo? Nunca antes había dejado el miedo se apoderara de él. Incluso si sentía una amenaza, solo tenía que lidiar con ella en consecuencia. Si ella se había equivocado con respecto a él, ¿no debería haber sido de decírselo con calma? Al final, nunca le había dicho por qué estaba equivocada. Solo la había interrumpido y la había alejado. ¿Había sido él siempre así? Miedo y rabia. Nunca había imaginado que pudieran ser tan abrumadores. Los odiaba, pero tampoco podía escapar de ellos. No lo habían dejado en paz, ni siquiera después de que la rechazara.
Lo contrario, de hecho. Su malestar solo había aumentado desde entonces y no sabía cómo lidiar con él. Ojalá, ella estuviera aquí con él. Pero no tenía boca. Y Brynhildr, que dormía pacíficamente con él, no le respondió. Ni siquiera lo conocía. ¿Dónde estaba su Brynhildr? ¿Qué le diría? Tenía miedo de descubrirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No era eso exactamente lo que quería? Me dolía. Me dolía muchísimo. La respuesta estaba ahí, debería poder inclinarse hacia adelante y agarrarla. Pero no podía extender la mano. No quería hacerlo. Lo quería, pero al tiempo no quería. ¿Cómo era eso posible? Puedo pensar en otra situación en la que no podemos describir las cosas tan bien como nos gustaría. Detener. Cuando ya sabemos sin pensarlo. ¿Qué significa eso? No sabía nada. Podía describir cómo desmontar un arma. Podía describir el dolor de que te cortaran la carne. Podía contarte todo lo que había visto y aprendido. Eso era porque si no podía entender algo, entonces significaba que no sabía. No sabía nada. No sabía nada. Bien. ¿Quién era el que le hacía daño? ¿Era él mismo? ¿Fue todo culpa suya? No eres tan diferente de mí. Te he visto como una valquiria, una y otra vez. Esta tú no es diferente de mí, entonces, ¿cómo? ¿Qué hizo que fuera tan fácil para ti entenderlo? El tú frente a mí y el tú de mi sueño no son personas diferentes. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es ese otro yo que viste? El Santo Grial. Si pudiera conseguirlo todo quedaría claro. Le concedería su deseo. Respondería a sus preguntas. Todo lo que tenía que hacer era ponerle las manos encima. Nada más importaba. Por fin podría entenderlo. Por fin podría sentir. Sentir. No estás vacío, maestro. Pero lo era. Cualquiera podía ver que no tenía nada que no fuera una molestia leve. Así tenía que ser. ¿De qué otra manera podría explicar su miserable existencia? Pero, en ese caso, ¿qué era este miedo? ¿Qué era esta ira? No podían ser lo que él estaba buscando, ¿verdad? No podría ser. Entonces su eternidad llegó a su fin. El ensordecedor silencio que había perdurado durante siglos fue desgarrado por el relincho de un caballo. Las llamas del exterior se volvieron locas y comenzaron a emitir un calor intenso que casi parecía quemarle el alma. Sin embargo, aún así, el sonido de los cascos se hizo más claro a cada segundo, y el fuego finalmente tuvo que inclinarse y reconocer es derrota. Cuando la temperatura se volvió mortalmente fría de nuevo, Ewald escuchó un crujido apagado abajo. Alguien estaba subiendo a la torre. Él ya sabía quién era. Después de todo, ese era el meollo de la leyenda de la valquiria Brynhildr. Así que ya había llegado el momento de despedirse de ella. La valquiria ya se había ido y sería enterrada a la que la reemplazaría sería la Brynhildr que Ewald había llegado a conocer. La humana que aspiraba a ser. Estaba a punto de presenciar este renacimiento con sus propios ojos. Sabiéndolo, debería haber sido feliz. Pero nunca había estado más aterrorizado en toda su vida. El guerrero casi había llegado a la cima de la torre, pero Ewald quería gritarle que se detuviera. Desafortunadamente, no importaba lo que hiciera, no podía evitar que eso sucediera. Esta conclusión era inevitable, no había escapatoria. No podía huir ni apartar la mirada. Y por fin la trampilla se abrió y apareció una figura. Para su sorpresa, Ewald no logró distinguir en absoluto sus rasgos. Lógicamente sabía quién era ese hombre, pero para él parecía una sombra. Tal vez era de esperar. Ese recuerdo pertenecía a Ewald, sino a la mujer que yacía con los ojos cerrados. Ella aún no había visto al héroe Sigurd ni una sola vez. Entonces, eso significaba que los sonidos que había escuchado y el frío que había sentido también le habían sido transmitidos a través de ella. Una vez que la sombra entró por completo en la habitación, pareció mirar a izquierda y derecha, hasta que su mirada finalmente se posó en ella. Mientras caminaba hacia su cuerpo inconsciente, Ewald intentaba moverse frenéticamente, como si la desesperación pudiera permitirle manifestarse en este recuerdo y retener a la guerrera. Pero como era de esperar, destino no lo quiso así. Nunca había imaginado que su corazón pudiera agitarse tanto. Un pánico que no conocía se había apoderado de él y ni siquiera podía pensar con coherencia. Pero aunque no sabía era lo que lo aterrorizaba tanto, sabía que era inminente. Finalmente, las manos de Sigurd tocaron el casco de Brynhildr y, con cuidado, se lo quitó. Su rostro era exactamente el mismo, pacífico e inmaculado. Pero esa quietud solo duró el lapso de un latido. Brynhildr abrió los ojos. De inmediato, la habitación se llenó de vida. El fuego del exterior cambió de color de repente una y otra vez, antes de desaparecer para siempre.
El frío ya no estaba, como si la primavera hubiera brotado y ahuyentado al incluso los colores de las paredes y del suelo parecieron volverse ligeramente más cálidos. Era como si la torre estuviera despertando junto con ella. Pero lo más notable de todo es Sombra. Su forma, su armadura, su cabello, su rostro, sus ojos, todo se hizo visible a la vez. Por primera vez, los ojos de Sigurd y Brynhildur se cruzaron. Hasta ese momento, Ewald solo había visto la vida de Lancer como una valquiria, un ser que era más una máquina que un hombre. Como ella se sentía tan similar a él, nunca se le ocurrido hasta ahora que ver sus recuerdos a través de sus ojos también significaba compartir sus emociones. Cuando la visión de Brynhildur se estabilizó, la de Ewald se distorsionó. Me dolió. Un dolor abrasador invadió la mente de Ewald. Fue tan repentino y violento que lo dejó aturdido. Ningún golpe, ningún corte, ninguna herida de bala que había recibido a lo largo de su vida podía compararse con la agonía absoluta a la que estaba siendo sometido. Era tan vívido e intenso que podía creer que su propio cuerpo estaba siendo cortado por la mitad. Hoja al rojo vivo se hundió en su pecho y lo abrió centímetro a centímetro. Quería gritar su dolor, pero no tenía ojos para llorar. ¿Qué fue esto? No podía describirlo con palabras. Era grandioso y sutil a la vez. Era cálido y frío. Era extraño y familiar. Lo agarraba por el cuello, pero lo atraía hacia un abrazo. Lo miró y supo que era hermoso. Pero era demasiado él. Esa emoción no era suya. Solo estaba sintiendo lo que Brynhildur estaba sintiendo. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué dolía tanto cuando era tan magnífico? Ewald se retorcía de dolor, incapaz de entender nada de lo que ocurría. Era como meter a la fuerza demasiados objetos en una bolsa hasta que ésta explotara. Entonces, ¿por qué ella no sufría con él? ¿Por qué la luz en sus ojos era tan cegadora? Ayúdame. Él rogó. ¿A quién? No había nadie aquí. Pero en la remota posibilidad de que alguien, en algún lugar, escuche su súplica y tenga piedad de él. Por favor, me duele mucho. Ojalá alguien pudiera quitármelo. No importaba lo que tuviera que dar a cambio, solo quería que el dolor desapareciera. Quería arañarse la cara y arrancarse el pelo, pero en esa forma ni siquiera podía descargar sufrimiento en sí mismo. El mundo a su alrededor poco a poco dejó de tener sentido, y no sabía qué les había pasado a los dos que acababan de conocerse. Sus voces se alejaban vez más de él. Cuanto más se alejaban, más parecía disminuir el dolor, aunque sin desaparecer. Incluso si el fuego se apagaba, estaba cubierto de quemaduras y ampollas. En su tormento, Ewald apenas se dio cuenta de que un nuevo mundo parecía estar formándose. La sala circular y la torre habían desaparecido para siempre, pero algo había reemplazado el suelo. Era frío y duro como una ventana en invierno, pero oyó un sonido muy reconfortante que lo envolvía. Era seco y regular, y marcaba segundo a segundo. Gracias. Este reloj debía ser el que lo había oído. Su frío contacto curó su corazón quemado. Las manos se llevaron sus preocupaciones. Se movían cada vez más rápido y por un momento se le ocurrió que se movían en la dirección equivocada. Pero eso no importaba. Su eternidad ya se sentía como un instante perdido en el tiempo. Todo estaba tan tranquilo ahora. ¿Realmente no me quieres, verdad? Brynhildur estaba parada en medio del torbellino. Por supuesto, aquí no existía realmente el concepto de suelo, por lo que ella no estaba exactamente de pie. Pero a diferencia de antes, ella no se dejó llevar. Ella se había mantenido firme y había logrado estabilizar su existencia en este lugar. Ella era esencialmente un espíritu, y uno que no era ajeno a la hechicería. Este lugar puede sido un huracán caótico hecho de fragmentos del pasado, pero todavía era igual a los recuerdos que había visitado antes. Por alguna razón, ella había existido en estos últimos de no pertenecer a ellos. Por lo tanto, había deducido que podía hacer lo mismo aquí. Tenía un cuerpo, con brazos, piernas y hasta ropa. Mientras no perdiera de vista su propia forma, nadie la echaría. Además, estaba sumida en un sueño forzado. Para proteger a su maestro y alejarlo de las fauces de la muerte, había activado su habilidad Torre del Sueño. Esta última hizo exactamente lo que su nombre implicaba. Básicamente, estaba recreando la maldición del sueño que le habían lanzado a cambio de protección. Gracias a esto, podía concentrarse completo en su existencia aquí. ¿Pero cuánto tiempo había pasado? En realidad, no estaba soñando. Aunque su cuerpo no estuviera despierto, su alma estaba consciente, y tal vez el tiempo transcurría al mismo ritmo que en el reino de los despiertos. Independientemente de la respuesta, había estado allí durante mucho tiempo. Nunca antes había permanecido en ese lugar durante tanto tiempo.
Puede que se sintiera segura de capacidad para permanecer anclada, pero aún así era una experiencia extraña que podía presentar muchos peligros desconocidos. Más aún porque ese lugar no parecía apreciar su presencia. Lo entiendo, no tengo derecho a estar aquí, pero no quiero hacerle daño a ese chico. Estoy aquí por él, y por mí. Después de tanto tiempo, todavía no estaba segura de si este mundo tenía una conciencia propia. No había logrado establecer comunicación con él, y tal vez simplemente estuviera reaccionando ante ella de la misma manera que un sistema inmunológico reaccionaría ante un cuerpo extraño. Sin embargo, aparentemente no tenía forma de dañar su alma. Intenté continuamente echarla y también estaba haciendo todo lo posible para mantener los recuerdos fuera de su alcance, pero eso era todo. Se había acostumbrado a ambas cosas, así le importaba. En cierto modo, era como un intruso que había empezado a vivir en la casa abandonada de alguien. No, esa no es la mejor analogía. No estoy aquí para ponerme cómodo. Así que, además de aprovecharse de los demás, era como si hubiera empezado a examinar los álbumes de fotos del propietario. No es que un espíritu heroico como ella pudiera a esa comparación, pero eso era más o menos lo que había estado haciendo durante un tiempo indeterminado. Sí, fue como un viaje. Todo había comenzado cuando vio el pasado de Ewald por primera vez, allá por el día en que fue convocada. Y ahora. Había pasado por innumerables episodios del pasado, algunos muy cortos, algunos inusualmente largos. Algunos de ellos ya los había visto, pero ahora podía verlos bajo una luz diferente. Prácticamente todos trataban sobre la infancia de Ewald con su padre. El Ewald del presente era al menos 2 veces mayor que el niño de esos recuerdos, por lo que debería haber podido encontrar recuerdos de su adolescencia e incluso de su edad adulta. Sin embargo, no había logrado conseguir ninguno de ellos. Al final, había llegado a la conclusión de que porque no había ninguno en primer lugar. Sí, finalmente entendió que era este lugar. No era correcto llamarlo mundo. No era como una esfera de realidad, que era una manifestación del mundo interior de uno. Por otro lado, como estaba hecha completamente de recuerdos, seguía siendo un lugar donde el alma podía existir. Porque, al fin y al cabo, era un almacén de recuerdos. A estas alturas estaba segura de que no era un sueño y de que un lugar no existía dentro de Ewald. Tenía que estar anclado a algo en el mundo físico, pero su maestro estaba fuera de cuestión. Y es que tú también estás aquí, entre la miríada de fragmentos que giraban a su alrededor, algunos eran diferentes. Recuerdos en los que Ewald simplemente no aparecía. En cambio, el protagonista era una persona diferente. También hubo algunos casos excepcionales en los que había encontrado 2 fragmentos diferentes para el mismo recuerdo, similares pero con algunas diferencias. Se había sentido completamente confundida la primera vez que vio uno de ellos, pero ahora tenía todo el sentido. Esta disonancia era la clave para resolver el misterio, pero esa no era la única razón por la que ella estaba allí. Como ya lo hemos mencionado antes, este fue un viaje, y aún no había llegado al final. No he visto todos los recuerdos que hay aquí. Me estás ocultando algunos, ¿no? Había visto la infancia de su amo desde todos los ángulos. De hecho, conocía una cantidad vergonzosa de detalles. Pero, dejando de lado la violación de la privacidad, la mayoría de estos episodios habían sido bastante mundanos. Simplemente la vida cotidiana de un padre y su hijo. Tenía que haber algo más que eso. ¿No me los mostrarás? Sé que los estás protegiendo mucho, pero necesito verlos. Ella ya había decidido que no podía limitarse a ser amo y siervo. Ella no tenía ninguna obligación de llegar tan lejos, y él ciertamente no quería que lo hiciera. Pero se preocupaba por él, y esa era razón suficiente para ir en contra de ese deseo. Egoísta, pero asumiría esa culpa si era necesario. Necesitaba saber la verdad, para su paz mental. Y él necesitaba que alguien la supiera. No podía abandonar esta segunda vida, dejándolo a él en la oscuridad. Pero este mundo no lo permitiría. Cuando ella hizo su sugerencia, la espiral se volvió más violenta, si eso era posible. Así que al menos entendió su intención. Incluso si no podía repelerla, haría todo lo posible para cumplir su propósito hasta el final. Y lo peor era que ella realmente no podía obligarla a hacerlo. Tal vez con suficiente tiempo y experiencia, podría tomar el control de este lugar y descubrir su secreto. Desafortunadamente, ella había sido creada como una máquina de guerra. Si intentaba algo imprudente, muy bien podría destruirlo todo. Después de todo, este era un mundo muy débil. Apenas existía, y si alguien destruía el precario equilibrio en el que se apoyaba, simplemente dejaría de existir. De hecho, no era un lugar hecho para ser visitado.
El hecho de que ella pudiera estar allí en primer lugar era un milagro, y sin su contrato con Ewald, tal vez nunca hubiera notado su existencia. Y si ella le quitara esas respuestas por la fuerza, no se lo perdonaría. Tiene que haber una manera, ¿no? Eres una bóveda hecha para mantener alejados los recuerdos, pero no para destruirlos. Eso significa que son preciosos, ¿no? Todavía existen, alguien podrá verlos algún día. Pero están tan bien escondidos que podría ser el único que alguna vez tenga esta oportunidad. Pero bien podría haber estado hablando con una pared. Sin embargo, al intentar negociar, poco a poco se dio cuenta de que si nadie podía llegar a ese lugar, significaba que no tenía ningún medio de defensa. También era por esa razón no podía atacarla. Su seguridad dependía del hecho de que la gente no pudiera encontrarlo en primer lugar. Lo que esto significaba era que, incluso si podía mantener algunos Reku fuera de su alcance, no era lo mismo que un muro infranqueable. En otras palabras, existía un camino hacia la respuesta, solo faltaba encontrarlo. Pero el hecho de que aún no lo hubiera encontrado, significaba que lo estaba tomando por el camino equivocado. No había ningún mapa ni señales allí, lo único que podía hacer era intentar comprender el funcionamiento interno de ese mundo débil. Un camino, uk. Intentar aplicar conceptos físicos a este lugar no ayuda, pensó profundamente y durante mucho tiempo para llegar a una solución, pero aún se encontraba en territorio desconocido. Había estado en ello durante tanto tiempo que podría pasado tanto tiempo rompiéndose la cabeza como observando recuerdos. Pero, eventualmente. Un camino. Ella se dio cuenta. Estaba sentado justo frente a ella y no lo había visto desde el principio. Por supuesto, este lugar. Al final del día, ¿qué era este lugar? Era una colección de recuerdos. Desde el principio me has visto como un intruso, o eso creía yo, pero antes tolerabas mi presencia. Solo recientemente había cambiado esa actitud. Los mantienes alejados porque crees que soy un agresor, pero ¿y si juego según tus reglas? De nuevo, era solo una suposición, pero no tenía nada que perder. Miró a su alrededor y vio los numerosos fragmentos que giraban sin rumbo a su alrededor. Cada uno de ellos fue una experiencia. Imágenes, palabras, olores, sensaciones, sentimientos. Un recuerdo está formado por muchos elementos. No hace falta que estén todos, pero aún así es una experiencia completa. Al fin y al cabo, eso es lo que es un recuerdo en última instancia. Un registro de la vida de alguien. Normalmente, solo nosotros podemos vivir a través de nuestros propios recuerdos. Para nosotros era una manera de preservar de afirmar quiénes éramos como personas. Los recuerdos eran la suma de la existencia de alguien. Sin embargo, esas no eran de ella. Ella no tenía derecho a estar jugando a ser investigadora. En cambio, lo que este mundo esperaba de ella era que fuera una audiencia. Los recuerdos sin nadie que los recordara no tenían por qué serlo, por lo que sería tolerada mientras cumpliera ese papel. Dicho esto, eso era más o menos lo que había estado haciendo hasta ahora. Solo había una cosa que podía pensar que podría haber hecho mal. Originalmente, ella solo había visto lo que le habían mostrado, pero al elegir descubrir la verdad, cambió su papel. Por eso, tenía que cambiar de actitud. Y para ello, tenía que tener cuidado. Estaba casi segura de que había pasado por todos los fragmentos que danzaban a su alrededor, así que era el momento de poner en práctica ese conocimiento. O eso me gustaría decir, pero hay tantos. Vacilante, extendió la mano hacia un fragmento que pasó a su lado. Como su cuerpo tenía una forma, ese fragmento la reconoció y también estabilizó su existencia. O, para decirlo términos más simples, podía agarrarlo como si fuera un objeto genuino. Para observar este recuerdo, normalmente se ponía un fragmento contra la frente. Pero en ese momento, sería poner el carro delante de los bueyes. Una vez que confirmó que el recuerdo estaba almacenado en el interior, miró a su alrededor y tomó otro fragmento al azar. Luego intentó unir los dos fragmentos. Casi gritó de sorpresa cuando sintió una punzada de dolor. No esperaba sentir dolor físico real de esa forma. Pero este mundo estaba repleto de sensaciones, por lo que este tipo de información sin duda existía aquí. Sin embargo, lo que fue sorprendente fue la reacción entre los fragmentos. En el mismo momento en que los hizo tocarse, hubo un destello repentino de luz. Fue entonces cuando sintió dolor. Como para aún más claro su rechazo, los fragmentos volaron de sus manos y regresaron al torbellino de recuerdos. Ahora que lo pienso, nunca han chocado ni una sola vez, ¿no? Miró sus manos mientras procesaba lo que acababa de aprender. Como pensaba, incluso si una viene antes que otra, no puedo simplemente juntarlas.
Hay un orden correcto que seguir. Sería un verdadero dolor de cabeza si empezara desde cualquier recuerdo que quisiera. Tenía que recorrerlos todos y encontrar el primer fragmento. Por supuesto, era más fácil de que hacerlo, pero tenía todo el tiempo del mundo. Después de seguir un proceso de eliminación y de valerse por sí misma, finalmente consiguió su punto de partida. No fue un epílogo ni especialmente significativo. Pero eso no significaba que no valiera nada. Era el recuerdo más antiguo. Sin un antes no podría haber un después. Y así, sostuvo suavemente este humilde comienzo en sus manos y emprendió otro largo viaje. Al principio, no estaba segura de cómo lidiar con el hecho de que había dos conjuntos de recuerdos aquí. Sin embargo, al final, decidió centrarse en los que pertenecían a Ewald. De historia lo que quería ver. Si intentaba juntar todos los fragmentos a la fuerza, solo arruinaría el orden. Por eso, decidió ignorar los fragmentos que venían antes. Una tarea más difícil tener que elegir entre dos versiones del mismo recuerdo. Solo podía agregar uno de ellos, por lo que tuvo que confiar en sus habilidades de deducción y su instinto para elegir el correcto. Y, por supuesto, a veces cometía errores. Bueno, muy a menudo, en realidad. Había tantos fragmentos que adivinar cuál era una tarea difícil. Afortunadamente tenía que empezar de nuevo cada vez que se equivocaba. Pero cada vez que lo hacía, las chispas blancas le lastimaban las manos. Al principio apenas se notaba, pero después de docenas, cientos y miles de errores, efectivamente sentía como si se le hubieran quemado los brazos. Tenía las manos tan entumecidas que le costaba mucho trabajo recolectar y combinar los fragmentos. Aún así, no disminuyó su ritmo ni un poco. El mundo a su alrededor se iba volviendo gradualmente más silencioso a medida que menos y menos recuerdos se arremolinaban. Y finalmente, después de perseverar durante tanto tiempo, dejó de pensar en el tiempo. Ese es el último. Ahora, aquel lugar parecía muy vacío, como un cielo sin estrellas. Los fragmentos que había dejado a un lado habían caído suavemente como copos de nieve, y solo quedaba un recuerdo solitario. Brynhilde ya no sentía sus brazos, así que hizo todo lo posible por sostener su obra contra su cuerpo mientras se acercaba a ella. Pero ni siquiera tuvo que correr ella. Antes de que pudiera alcanzarla, el fragmento llegó a ella. Como si siempre hubiera pertenecido allí, se movió por sí solo y ocupó su lugar de forma natural al final de la cadena de recuerdos. Por fin se hizo. Contempló su obra terminada con cansancio, pero también con satisfacción. Esta era la vida de Ewald Wachhund. Los fragmentos, no, ya no era correcto llamarlos así. Todos ellos formaban de nuevo un todo. Eran los eslabones de una cadena que se extendía hasta tal punto que no podía ver el final. Fue un trabajo monumental, pero aún no podía descansar. Hasta ahora, lo único que había hecho era crear el camino que había estado buscando. Ahora, tenía que recorrerlo. El último tramo del viaje. Rápidamente, regresó al primer lugar donde todo había comenzado. Y entonces agarró la cadena y la sostuvo contra su corazón. Uno por uno, revisó cada paso del camino. Lágrimas. Sonrisas. Mañanas. Tardes. Victorias. Dificultades. Amar. Odiar. Comodidad. Soledad. La imagen de un padre y un hijo sentados en una colina bajo el sol poniente. Ella lo vio todo sin falta. Se convirtió en la única testigo de su vida sencilla y aislada juntos. Nada de eso era nuevo para ella, pero aún así absorbió cada detalle como si fuera la primera vez. Lo aceptó todo, porque en el fondo sabía que sería la última vez que lo vería. Este era su último viaje por el sendero de los recuerdos. Al final, encontraría la respuesta que la esperaba. El eslabón perdido entre los dos, Ewald, el día en que este mundo llegó a su fin. Finalmente llegó al último recuerdo, el que se había unido a la cadena por sí solo. Como había pensado, esto no era un callejón sin salida. Esta fue la última parada familiar antes de la conclusión. Exclamación de cierre, pero cuando lo dejó atrás, su camino se detuvo de repente. Antes de que pudiera cruzar el abismo hacia el final, se topó con un obstáculo inesperado. O, mejor dicho, con un invitado inesperado. Estás aquí. No había pensado que conocería a alguien más precisamente allí. Y tenía razón, ya que la silueta que tenía frente a ella no era una persona. Al igual que todo lo demás allí, era un recuerdo. Al principio estaba confundida, pero con el tiempo comprendió que esos eran los recuerdos que había dejado fuera de las cadenas. De alguna manera, se habían reunido y ahora aparecían ante ella bajo una forma muy familiar. Tenía sentido. Después de todo, esos eran sus recuerdos. Era un hombre alto que desprendía una sensación cálida. Realmente le recordaba a su hijo, aunque no se parecían exactamente.
Lo había visto tantas veces que casi parecía como si lo hubiera conocido de verdad. Pero esto no era igual que antes. Esta vez, él la miraba directamente, no por casualidad, sino porque estaba allí con ella. No dijo nada ni hizo ningún movimiento. Él simplemente se interponía en su camino y la miraba fijamente. Sin embargo, ella no pensó que esto fuera una amenaza. Él no era real. No podía impedir que ella avanzara. ¿Estás aquí para advertirme? ... Él permaneció inmóvil, sin apartar los ojos de ella. ¿Se supone que eso es un sí? No pudo evitar reírse. Incluso como una amalgama de recuerdos, él era verdaderamente benévolo. ¿Crees que lo que hay más allá me hará daño? ... Una vez más, no hubo reacción. Pero podía jurar que la mirada en sus ojos se volvió más triste. Después de verlo por tanto tiempo, se dio cuenta. Quería estar agradecida por su preocupación, realmente quería estarlo. Pero... ¿sabes? Suspiró y solo pudo ofrecerle una sonrisa amarga. Ya sé la respuesta, sé exactamente lo que me espera. ... Incluso sin venir a este lugar y observarlos a ustedes dos, tuve una corazonada. En retrospectiva, debería haberlo adivinado desde el principio, esa era la respuesta obvia. ... Interrogación de cierre. ¿Te preguntas por qué vine hasta aquí? Tienes razón, no era necesario. He adivinado la verdad detrás del pasado de mi maestro, detrás del pasado de tu hijo. Pero, esto no algo que pudiera expresarse fácilmente con palabras. Era un sentimiento que había estado brotando durante un tiempo y ahora era más fuerte que nunca. No puedo evitarlo. Cubrirlos a ambos hasta el final. No te lo he dicho. También estoy haciendo esto por mí. ... Ella intentó darle una sonrisa honesta, pero sus ojos todavía estaban tristes. Ella respiró profundamente. Por eso no tienes por qué preocuparte por mí. He venido aquí para despedirme de ti que vives en el pasado. ... Finalmente, cerró los ojos con resignación. Eso fue todo. No tenía nada más que decirle. Dio un paso adelante y pasó junto a él. Ya era hora de que se dirigiera hacia la conclusión y pusiera fin a este viaje. Entonces llegaría momento de pasar página y enterrar en sus propios recuerdos a aquel que nunca podría haber conocido. Ese era el lugar donde él podría seguir viviendo. Pero mientras se alejaba de la imagen de un hombre, sintió un extraño escalofrío en la espalda. Era una sensación muy agridulce, y la hizo darse la vuelta. Allí lo vio, a lo lejos. Se vuelto hacia ella y con el brazo le estaba diciendo adiós con la mano. Pero eso no fue lo que la hizo mirar dos veces. Él no estaba solo. Había una pequeña silueta de pie junto a él. Ambos habían venido a despedirla. La expresión del pequeño Ewald era indescifrable, pero él también la estaba saludando con la mano para agradecerle por el esfuerzo que había hecho. Se le hundió el corazón al verlos a los dos así. Era difícil imaginarlos el uno sin el otro. Pero... esto no estaba bien. Ella lo llamó. ¿Por qué te despides, maestro? Te veré pronto. Aún perteneces a este lado. Pase lo que pase, te traeré de regreso, ¿entendido? No dejó de saludar, pero había una sonrisa en su rostro. Ella no pudo evitar responder de la misma manera. Sí, volveré a ver esa sonrisa en tu rostro. Es una promesa. Y se dio la vuelta para finalmente dar el último paso y cruzar más allá de la cadena de recuerdos. De repente, su entorno cambió y entró en el último recuerdo. El paisaje le resultaba familiar. Una pequeña casa con una granja, rodeada de colinas bajo el cielo nocturno. Sin embargo, la atmósfera era completamente diferente a todos los recuerdos que había visto hasta ahora. El aire estaba cargado de miedo y dolor, y podía adivinar a quién pertenecían. Ella había esperado esto, por eso no apartó la mirada. Ella se preparó para presenciar el fin de su mundo. En realidad, no podía ver muy bien. No era por culpa de sus ojos, sino por el paisaje. Era inestable, se movía y se tambaleaba como si estuviera hecho de niebla. Al fin y al cabo, el recuerdo estaba influenciado por los sentimientos de su dueño. En el horizonte, la oscuridad ya lo estaba consumiendo todo a una velocidad aterradora. Pero eso no era nada de lo que tuviera que preocuparse. Lo que importaba estaba sucediendo en el medio. Había mucha gente, parada en un amplio círculo. Al igual que el mundo en el que se encontraban, su apariencia era inestable, como sombras siniestras. Sin embargo, podía ver que todos ellos llevaban armas de fuego. Se gritaba palabras de un lado a otro, pero eran ininteligibles. Resonaban como truenos, distantes pero amenazantes.
Para Brynhildr, parecían una manada de lobos voraces rodeando a una y no podría haber estado más en lo cierto. En medio de su círculo quedaron atrapadas dos presas. Entonces, apenas tuvo tiempo de divisarlos cuando resonó un trueno, y una de las presas cayó al suelo. Ella lo había visto vivo y bien hacía un momento, aunque en realidad no había sido él. Pero ahora, yacía cubierto de rojo y polvo. Brynhildr había visto a muchos guerreros caer en batalla, pero esto era algo diferente. Esta no era la muerte de un guerrero, sino una ejecución cruel. El hijo se inclinó sobre su padre y gritó palabras, o eso parecía. Al igual que todo demás, se perdieron. O tal vez solo estaba gritando de dolor. Las sombras no lo enviaron inmediatamente tras su padre. Vociferaron un poco más entre ellas, incapaces de decidir. Sin embargo, finalmente su veredicto cayó y una de las sombras entró en el círculo y agarró al niño por el brazo. Este último se resistió, pero no pudo hacer nada contra su fuerza. Se estiró desesperadamente hacia su padre, pero lo único que sus manos pudieron atrapar fue un objeto metálico. Los separaron y se llevaron al niño, que pataleaba y gritaba. Pasaron junto a ella. Ella apretó los puños y los vio alejarse. No había nada que ella pudiera hacer, por mucho que quisiera. Ese día estaba escrito en piedra. Y, mientras las sombras perdían interés en el muerto y se dispersaban, la oscuridad terminó de devorar aquel mundo desmoronado. Lo último que vio fueron sus restos abandonar hasta que ellos también fueron tragados y desaparecieron. Lo que siguió fue una tormenta de chispas y fuegos fatuos. Eran recuerdos sin imagen ni sonido, solo dolor y miedo. Eran numerosos y la abrumaban en un torrente interminable. Pero no pudieron hacerle daño. Ella ya sabía muy bien que él había sufrido por todos ellos. Era hora de pasar la página y cerrar el libro. Las astillas de dolor finalmente desaparecieron y ella se quedó sola. Ya no había nada allí. Ni la cadena, ni los fragmentos que quedaban, nada. Ahora reinaba una extraña paz, pero de un modo extraño. Era una calma merecida desde hacía mucho tiempo, en medio de la cual ella se tragaba todo lo que acababa de pasar. Lo he visto todo hasta el final, maestro, esta vez sí que fue así. No había nada más que buscar. ¿Dónde estás ahora? Lo que ella no sabía es que estaba a punto de recibir la respuesta. En ese mundo que se suponía vacío, algo apareció. Había repasado todos los recuerdos de ese lugar varias veces. Por eso, sabía que ese no era uno de ellos. Y, sin embargo, le resultaba familiar. Había visto ese azul y había sentido frío. Las imágenes pasaron ante ella y vio una escena que no debería haber estado allí. Esto, le pertenecía. Este no era un recuerdo que nadie más, que ella y Sigurd debería tener, que. De todos los episodios de su pasado, este no era su favorito. No esperaba que le estuvieran echando en cara precisamente ahora. ¿Cómo llegó esto hasta aquí? Y no vino solo. Ella había estado allí, así que sabía muy bien que la angustia y el dolor que la embargaban no le pertenecían. Aunque estaba confusa, comprendió lo que significaba igual que todo lo demás allí, este no era su recuerdo, sino el de él. Con esto, tuvo la confirmación. Definitivamente había descifrado el misterio detrás del tormento de Ewald. Ella no podía quedarse aquí. Esa angustia era algo que Ewald estaba sintiendo en ese preciso momento. Estaba en algún lugar, solo. Ella quería estar a su lado. Tenía que darle la mano que nadie más le ofrece, pero no podía irse de ese lugar, no por sí sola. No importaba cuánto lo deseara, esa era su maldición, y esta vez la había recibido por voluntad propia. Este lugar no tenía puerta. Fue un milagro que hubiera podido entrar en primer lugar, ya que no sabía cómo salir. Y así, ella esperó. Completamente solo, flotando en este cielo sin estrellas. Durante todo ese tiempo, los sentimientos de su amo la acompañaban, recordándole que quería estar con él. Pero poco a poco, algo cambió. El sentido de identidad que había reforzado para poder existir comenzó a disiparse. Su apariencia y la forma misma de su cuerpo se estaban volviendo borrosas. Sin embargo, Ape era consciente de ello, ya que su conciencia también vacilaba. Sus pensamientos se estaban volviendo pesados y sintió ganas de cerrar los ojos. Se sentía como si se estuviera que dormida, con la excepción de que estaba sucediendo lo contrario. Su alma estaba siendo sacada, no a la fuerza como las veces anteriores, sino con suavidad. Esta fue su última vez dejando este mundo. Ella estaba regresando a donde pertenecía. Y ella abrió los ojos. Su rostro fue lo primero que vio. Estaba un poco demacrado y parecía muy exhausto, pero realmente era él. Cuando se dio cuenta de eso, sus emociones se calmaron. Estaba asa, algo brillaba en sus manos. Su casco.
La había despertado al quitárselo. Brevemente, la escena que le habían mostrado al final del mundo de los recuerdos resurgió. Pero rápidamente se desvaneció de su mente. Estaba demasiado aliviada como para preocuparse por algo más que el hecho de que finalmente él estaba allí. Entonces, notó que sus ojos estaban rojos y las llamas a su alrededor resaltaban las rayas que bajaban por sus mejillas. Pensar que él lloraría, nunca antes le había mostrado ese de vulnerabilidad. Casi deseaba haber estado allí para verlo. Pero, mientras pensaba en eso, se dio cuenta de que sus propias mejillas estaban muy húmedas. ¿Cuándo había sucedido eso? Pero ella no estaba triste. Ambos estaban en muy mal estado, pero ella podía sentir las comisuras de su boca estirándose suavemente. Ha pasado un tiempo, maestro. No dijo nada, pero asintió levemente. Se quedaron así por un momento. Solo unos segundos, pero se sintió mucho más tiempo. Mientras tanto, el anillo de fuego que los envolvía estaba reaccionando a su despertar. Finalmente, Ewald dejó el casco, que desapareció al instante, y agarró su mano. Quería ayudarla a ponerse de pie, pero no pudo. Ella se dio cuenta mientras sostenía su mano y nuevamente su rostro. Estaba peligrosamente débil. Debió haberle costado mucho esfuerzo incluso quitarse el casco. Déjame hacerlo. Ella también estaba en un estado peligroso, pero era un espíritu heroico. Su cuerpo funcionaba perfectamente, por lo que fue ella quien lo ayudó a ponerse de pie al final. Incluso después de que él estuviera de pie sobre sus dos piernas, se vio obligado a apoyarse en ella. Realmente formaban una pareja lamentable, ¿no? La expresión del rostro de Ewald era dolorosa de ver. Era evidente que estaba haciendo un gran esfuerzo para moverse y parecía perdido. Su mano se movía lenta y desordenada por su cuerpo. Probablemente estaba buscando un arma, pero no tenía ninguna. Más allá de la cortina de fuego hubo agitación. Maestro. Brynhilde sabía muy bien cómo se sentía. Y por eso hizo algo muy poco habitual en ella. Rodeó a Ewald con sus brazos para abrazarlo. El joven pareció sorprendido, pero no sé si nadie había hecho eso por él, en mucho tiempo. No sé qué pasará de ahora en adelante. Puede que este sea el final de nuestro camino, pero aquí estoy. No te abandonaré. Pase lo que pase. Pase lo que pase. No te abandonaré. Las cosas se habían puesto realmente serias muy rápido. Tal vez era de esperar, pero Leo aún sentía que esto era un poco excesivo. Después de que el anillo de fuego había comenzado a actuar de manera extraña, Maui había cumplido con papel y había alertado a quien le había encargado hacerlo en primer lugar. Después de eso, Leo había estado dividido entre irse, ya que no era realmente su deber, y quedarse para qué pasaba. Y, bueno, él era una persona demasiado curiosa como para ignorarlo. Y resultó que, de todos modos, no habría tenido otra opción. Poco después de que Archer denunciara a Leo, este recibió un mensaje en su teléfono. Procedía de un número pero podía hacer una suposición fundamentada sobre quién lo había enviado. Ese mensaje pedía a todos los maestros del rojo que se reunieran exactamente donde estaba Leo y trajeran a sus sirvientes con ellos. Y así, lo que originalmente había sido un día de vacaciones, sin nada que hacer, se había convertido en una reunión de emergencia con una atmósfera sorprendentemente tensa. Dicho esto, rápidamente se hizo evidente que no toda la facción roja podría llegar y reunirse. Caster y Lancer no estaban allí. Eso no debería hacer falta decirlo, pero la ausencia de 4 personas era notoria. Leane y Berserker tampoco estaban a la vista. Si Leo recordaba bien, nunca se le había permitido entrar en la torre del reloj, por lo que no debería es demasiado sorprendente. Pero por alguna razón, su asesino y su maestro tampoco estaban allí. Leo honestamente no conocía a Rebot, por lo que todo lo que pudo hacer fue notar ausencia. Así que al final, dejando de lado a las personas que ya estaban allí, los únicos que llegaron fueron Michael y Phaeton. Eso fue muy triste a su manera. Dijeron que 3 son multitud. Era realmente difícil sentir eso desde el pequeño grupo. La Dile Basilia tampoco estaba allí. Y, por último, solo esto. Había una persona más aquí, pero Leo nunca lo había visto en toda su vida. Era un mago adulto con un aire de autoridad a su alrededor, lo que era una forma educada de decir que no parecía una buena persona. La forma en que miraba a los miembros de Facción Roja era fría y autoritaria, aunque claramente él mismo no era un maestro. Y por alguna razón, miró fijamente a Leo en particular, como si hubiera hecho algo que lo enojara. Fue el primer encuentro de Leo con Víctor Basilia. Dejando de lado ese elemento extraño, había algo más que atrajo su atención. Tal vez era solo su imaginación, pero, ¿no estaba su tío, ignorándolo?
En un momento como este Michael se volvería un preocupón y le preguntaría a Leo si estaba bien al menos un par de cientos de veces. Pero si no quería, bien. Sin embargo, cuando Leo lo miró, estaba bastante seguro de que Michael había mirado hacia otro lado a propósito. Eso era sospechoso, realmente sospechoso. Leo recordó lo que Galahad le había dicho antes, y no estaba tan seguro de poder ignorarlo más. El clavo en el ataúd fue que Phaeton miraba de un lado a otro entre los dos con una mirada exasperada en su rostro. No estoy loca, ¿verdad? Todavía no, pero no era ni el momento ni el lugar. Las parejas maestro y sirviente fueron obligadas a rodear al objetivo para evitar que escapara. Eso, no se sentía bien. ¿No se suponía que debían ser pacíficos? Leo y todos los presentes habían presenciado de primera mano la demostración de fuerza de Ruler. Sin embargo, nadie parecía poner objeciones. Laurent miró a Víctor con enojo, pero eso fue todo. Leo estaba empezando a entender que, quienquiera que fuera ese tipo, se suponía que debían escucharlo. Había olvidado qué clase de lugar era este. Víctor Basilia exudaba exactamente el tipo de aura que uno esperaría de un mago de alto rango. Se suponía que debía mantenerlos a raya. Leo podía ignorar eso siempre y cuando molestara, pero tenía un mal presentimiento en ese momento. El velo de llamas había estado actuando de manera extraña por un tiempo, pero finalmente estaba comenzando a disminuir y desaparecer. Antes de que desapareciera por completo pudieron distinguir la silueta de una persona al otro lado. O mejor dicho, dos personas. Lancelot Black le ofrecía su hombro a su maestro, mientras que este último miraba a su alrededor con una expresión sombría. Por cierto, la pareja que estaba justo frente a ellos eran Leo y Galahad. Cuando Leo se cruzó de miradas con Ewalduachund, sintió un sudor frío en todo el cuerpo. Sí, definitivamente estaba mirándolos con furia. Eso ya eran tres personas, sin embargo, considerando cómo había sido su último encuentro, era natural. Pero si había algo que Leo no quería en ese momento, era una revancha. Me dolió mucho, y ahora que lo pienso, fue terriblemente aterrador. Sin embargo. Bien. Leo no sentía que tuviera motivos para tener miedo. No porque confiara en Ewald, sino porque este último parecía tan débil que no podía hacerle daño ni a una mosca. Ni siquiera ponerse de pie por sí solo, y honestamente parecía más un zombi que el hombre que casi lo había matado. Por lo tanto, en lugar de miedo, Leo sintió preocupación por el mercenario. Había estado atrapado allí durante una semana entera, ¿eso significaba que no había comido ni bebido agua durante tanto tiempo? ¿Cómo es que ese tipo está vivo? En definitiva, Leo no podía ver a Ewalduachund como un enemigo, ya que estaba debilitado. Por otro lado, la guerrera a la que se aferraba parecía muy capaz de destrozarlo. El vistazo rápido a su alrededor y evaluó la situación. No hacía falta ser un genio para entender que estaban atrapados, pero Leo podía sentir su mirada plácida evaluando a todos en pasillo. Y los sirvientes de rojo debían haber estado haciendo lo mismo. Leo no era muy consciente de ello, pero Brynhildr había tenido la oportunidad de conocerlos a todos antes. La forma en que sostenía su lanza con una mano dejaba claro que tenía la intención de luchar hasta su último aliento. Pero ninguno de los dos bandos atacaba. A pesar de la evidente hostilidad en el aire, nadie estaba seguro de qué hacer. Al final, la valquiria volvió su mirada desafiante hacia Lune y no era ni un maestro ni un sirviente. Habéis tardado en salir de vuestro agujero, ratas. Y, sin embargo, el saludo de Víctor fue incluso más frío que el ambiente que los rodeaba. Habíamos dejado de lado vuestro porque podría haber sido un dolor de cabeza, pero al final ni siquiera sois dignos de ser llamados oponentes. ¿Quién eres tú? Gruñó Brynhildr. No necesitas saber mi nombre. Entonces, explícame el significado de esto. ¿Qué crees que estás haciendo? Tampoco necesitas una explicación, deberías entenderlo por ti mismo. El único papel que te está reservado es desaparecer. Aunque nos lo han prohibido. A menos que Ruler haya permitido de alguna manera que las batallas se reanuden en este lugar, entonces estás rompiendo las reglas de la guerra Santo Grial. Las reglas. Leo vio que una vena se le abultaba en la sien a Víctor. Su compostura no vaciló en lo más mínimo, pero sus ojos rebosaban de desdén. Las reglas son matar enemigo hasta que no quede ninguno. ¿Esperas que me importe la opinión de un extraño que apareció de la nada y decidió aplicar sus propias reglas? Un forastero. Leo se sintió muy confundido. Ciertamente, Ruler no era exactamente un participante en la guerra del Grial, pero tampoco lo era Víctor. ¿Y por qué estaba tan apasionado por ello? Sentía que había tantas cosas que pasaban por encima de su cabeza. Pero lo más importante, ¿estaba bien dejar que ese hombre hablara sin parar?
No había más ambigüedad aquí, él esperaba que los sirvientes de rojo mataran a Lancer y a Suma y violaran el edicto de Ruler. Ni siquiera se había detenido a preguntarles su opinión al respecto. Ninguna de las personas aquí era del tipo que asesina a alguien a sangre fría cuando apenas podía mantenerse en pie, y aún así, Leo no dijo nada. Porque ¿qué pasa si estaba equivocado? ¿Y si lo hicieran? Porque después de todo, esto era. Cuanto más rápido los eliminen, más rápido terminará esta guerra del Santo Grial, continuó Víctor. ¿Quién en su sano juicio perdonaría a un enemigo cuando está en su punto débil? Tú, apretó los dientes. Pero él tenía razón. Ella era débil. Incluso si no se enfrentaba a 3 sirvientes, no tendría ninguna posibilidad de ganar. ¿Crees que te saldrás con la tuya? Lo haré. Después de todo, esto es defensa propia. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. ¿Qué? Leo estaba tan estupefacto como ella. ¿Qué estaba diciendo este hombre ahora? Pero de repente se le ocurrió algo, antes de que pudiera darle una explicación, y le produjo escalofríos en la espalda. Sin una pizca de emoción, como si fuera un asunto sin importancia, Víctor anunció hasta dónde llegaría. Después de despertar en las profundidades de la torre del reloj, Lancer de Negro y su maestro se dejaron llevar por el pánico y rompieron el alto el fuego deliberadamente. La Faroja no podía permitirse el lujo de razonar con ellos y, para defender sus vidas, no tuvieron más opción que matarlos. ¿Qué te parece? Tú. Las palabras no podían describir lo repugnante que parecía. El gobernante no tiene por qué creerse esta historia. Si no puede verificar si es verdad o mentira, no puede castigarnos por ello. Le gusta pensar que es un guardián todopoderoso, bien podría ser ciego y sordo. Así que eso fue todo al final. Se suponía que debían engañar y mentir. Esto era un nuevo punto bajo. Incluso si era cierto que luchar no era lindo, al menos hasta ahora habían luchado de manera justa y honesta. Leo puede que no fuera de los que hablaban de honor considerando la forma en que luchaba, pero al menos podía decir que los demás también compa sus sentimientos. Como espíritus heroicos, tenían su orgullo. Pero Víctor Basilia no podía entender eso. Para un mago, el honor se trataba de los resultados, no de los medios. Incluso se lo explicaran, no lo entendería. Todos tenían una expresión en sus caras que decía, si tanto quieres hacerlo, puedes hacerlo tú mismo. Pero nadie podía hablar todavía. Incluso Leo comprendió que no debían enfrentarse a ese tipo. Eso sería lo mismo que ignorar una orden de la Asociación de Magos. Si desaparecieras aquí, nadie lo sabría tampoco. Leo se rió amargamente para sí mismo, pero no consideró seriamente hacer algo así. A diferencia de Víctor, definitivamente no creía que pudiera salirse con la suya, y no sería muy diferente de matar a Brynhildr y Ewald. Aún. Mantenerse discreto y aceptar cualquier cosa tampoco era una opción. ¿Por qué tenemos que matarlos? Cuando Leo hizo esa pregunta en voz alta, recibió una ronda de miradas de sorpresa de todos los presentes, así como una ración de miradas despectivas de nada menos que Víctor. ¿También tú eres sordo?, dijo el mago adulto. Deberías saber muy bien lo que tienes que hacer, incluso sin que yo te lo diga. Había una intensidad sorprendente en su mirada. Considerando también su comportamiento hacia los demás, parecía que ese hombre no sabía ser otra cosa que autoritario. Leo tuvo que tragar saliva para mantener la calma y enfrentarse a él sin apartar la mirada. Eso, puede que sea cierto. Pero no es extraño que tu solución predeterminada sea matarlos. ¿Qué estás tratando de insinuar? La animosidad de Víctor se volvió aún más intensa. En ese momento, Leo sospechó que él usaba un ojo místico o un hechizo para presionar a gente. Lo que intento decir es, ¿por qué no intentamos reclutarlos? Y otra ronda de jadeos. Sin embargo, a Leo no le parecía una idea tan descabellada. De todos modos, no les haría mucho bien verlos obstinadamente como el enemigo. Los acontecimientos recientes habían demostrado que el concepto de aliados y enemigos estaba bailando sobre una línea borrosa que solo tenía valor mientras se mantuviera. Y Leon el único que lo recordaba. Víctor casi se rompió su máscara de desprecio para burlarse de él. ¿Has olvidado cuánto bien te ha hecho eso? ¿Quién confiaría en ti para una decisión como esta después de que ese perro del este nos apuñaló por la espalda y se escapó? Leo respiró hondo, pero no perdió la calma. De todos modos, no esperaba nada de ese hombre, salvo un corazón feo. Es exactamente por eso. Ya hemos perdido a 2 miembros, así que necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. El peso de la mirada de Víctor se hacía cada vez más pesado. Leo empezaba a tener problemas para hablar y tenía la boca terriblemente seca.
Para entonces, el representante de Torre del Reloj lo miraba no solo con desprecio, sino también con verdadera ira. No parecía que le agradara a Leo desde el principio, así que no era una sorpresa. Aún así, aunque le estuviera en peligro, era extrañamente aterrador. Esos dos son miembros de la facción negra. Nos traicionarían a la primera oportunidad que tuvieran, gruñó Víctor. ¿Cómo esperas que confiemos en ellos después de...? Apoyo la decisión de mi maestro. Exclamación de cierre, pero Leo tenía su propia presión. Víctor podía hacer gala de su autoridad tanto como quisiera, pero al fin y al cabo, estaba completamente solo allí. He tenido la oportunidad de luchar codo a codo con Lancer, creo en su confiabilidad. El caballero se puso a su lado y asintió. Realmente no me importan. De todos modos, ya derroté a la jovencita de allí, así que no es como si fueran peligrosos. Maui se encogió de hombros y sonrió con aire de suficio. Ese tipo me perdonó la vida antes, así que no quiero ser el desalmado aquí, incluso si no lo hizo por generosidad. Lauren no podía mirar a Víctor a los ojos, pero aún así ¿qué quieres decir con nosotros? El único que habla por mí soy yo. Y yo estoy a favor. Faetón señaló con un dedo acusador al mago. Bueno, no tengo nada que añadir, realmente. Michael se rascó la cabeza y miró a Víctor a los ojos sin titubear. Puede que no hayan podido rebelarse, pero ofrecer una alternativa y votar por ella como grupo no era lo mismo que rechazar una orden. Lo único que los miembros de la facción habían necesitado para animar a Leo de inmediato fue esa perspectiva. Leo no podía decir con certeza si se sentían tan cómodos con Brynhildr y Ewald como pretendían, pero con su una victoria sobre ese hombre detestable era razón más que suficiente para ellos. En un instante, la atmósfera en el pasillo dio un giro de 180, y la mirada en el rostro de Víctor era digna de contemplar. ¿Ustedes? ¿Quién les pidió su opinión? Si las miradas mataran, él podría haber ganado la guerra del Santo Grial por sí solo. ¿Cuál es tu problema, forastero? Le reprendió Maui. Creemos que tenerlos con nosotros es una mejor estrategia que deshacernos de ellos. Lo que significa que también sirve intereses de tu pequeña asociación. ¿Vas a hacer un berrinche porque las cosas no salieron como esperabas? No había nada que pudiera decir. Si habían tomado una decisión teniendo en cuenta los intereses de la facción, entonces no había nada de lo que pudiera quejarse. Por supuesto, era la razón real, pero era una mentira mejor que la que había sugerido Víctor. Si este último se enfadaba ahora mismo, parecería que no estaba contento de que no siguieran sus propios planes. Era lo bastante inteligente para entenderlo y gracias a eso lograron callarlo. Pero eso no fue suficiente, ahora la atención de todos se centró en la pareja de amo y sirviente que parecían estar a punto de desmayarse. Brynhildr miraba a su alrededor con desconcierto y la boca ligeramente abierta. «Ey, ¿qué estás perdiendo el tiempo? ¿Estás esperando a que te corten la cabeza?» Se recompuso después del comentario de Maui, pero todavía parecía llena de incertidumbre. Lanzó una mirada preocupada hacia su maestro y luego endureció su expresión. Entiendo. Ya que hemos llegado a esto, podemos unirnos a tus filas. Si no confías en mi palabra, incluso puedo firmar un contrato de Geas. Siempre y cuando me dejes salvarle. Todos volvieron su atención al hombre que se suponía debía tomar la última decisión. Por supuesto, no esperaban su opinión. Víctor bien podría reventarse una vena, pero no debía estar planeando discutir. Se dio la vuelta y estaba a punto de marcharse. Pero antes de hacerlo, miró a Leo por el hombro. Ya que estás tan entusiasmado, ellos estarán bajo tu responsabilidad. La Torre del Reloj no los va a tomar a su cargo. Y, naturalmente, tú asumirás tus responsabilidades si algo sucede. Leo solo tuvo tiempo de soltar un sonido tonto antes de que el supervisor de la facción roja se retirara. Espera, no puedes soltarme eso de repente. Sin embargo, se quejaba al viento. Y al momento siguiente, sintió una mano fuerte que lo agarraba por el hombro y lo sacudía con urgencia. Brynhildr tampoco iba a esperar su op, no tenemos ni un segundo que perder. Llévame a tu casa ahora mismo. Espera, todavía no estoy. No puedo permitirme el lujo de esperar. No puedo mantenerlo con vida por mí mismo por mucho más tiempo. Mi amo necesita comida y agua lo antes posible. Tenía razón, ese tipo estaba al borde de la muerte, con o sin la guerra del Santo Grial. Y Leo no podía negarse a nada cuando ella lo miraba con tanta seriedad, así que tragó saliva. Asintió. Voy a necesitar transporte express. Comprendido.